Empezamos este último vídeo relacionado con entrenamiento deportivo hablando de las cualidades físicas secundarias, terciarias o más comúnmente denominadas derivadas. Este tipo de cualidades físicas van a resultar de la combinación de algunas de las que hemos visto en los temas anteriores. Fundamentalmente son la potencia, que surge de la combinación de la fuerza y de la velocidad, y la agilidad, que va a surgir de una combinación de velocidad, flexibilidad, coordinación y equilibrio. A continuación tenemos las cualidades motrices básicas y específicas, que son aquellas que van a configurar aspectos a nivel cualitativo del movimiento, es decir, la calidad con la que ejecutamos esos movimientos. Hace referencia fundamentalmente a un sistema que es complicado y sutil, como es el sistema nervioso. Siguiendo a un autor a mano, son las capacidades que permiten organizar y regular el movimiento. Fundamentalmente aquí incluiríamos la coordinación, que es la excitación muscular ordenada y controlada por el sistema nervioso. Evidentemente, cualquier tipo de movimiento va a depender de ese trabajo conjunto de una serie de grupos musculares. Los tipos de coordinación fundamentalmente van a ser los siguientes. Por un lado tenemos la coordinación dinámica general, que van a ser movimientos que van a requerir una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Aquí podemos incluir grandes movimientos como puede ser gatear, andar a cuatro patas, movimientos muy globales. Luego tenemos la coordinación oculomanual, que son movimientos en los que se establece una relación entre un elemento y nuestros miembros superiores. Por ejemplo, ser capaz de golpear con un bate de béisbol una pelota que viene con una velocidad, una altura, etc. Y por último tenemos la coordinación oculopedal, que agrupa movimientos en los que establece una relación entre un elemento, normalmente es un balón, y los miembros inferiores. Por ejemplo, cuando hacemos un control de un balón dentro del fútbol. Respecto al entrenamiento de la coordinación, entre los 6 y 10 años va a ser un periodo sensible para la mejora de la coordinación motora, con lo cual hay que insistir mucho en este tipo de trabajos en esos primeros estadios. Como ya os he comentado en algunas ocasiones, merece mucho más la pena invertir en tiempo en trabajar la coordinación a estas edades que cualquier otra cualidad, sea física o coordinativa. Entre los 10 y 12 años será un periodo absolutamente necesario para el trabajo de la coordinación del movimiento y insistiremos en la preparación técnico-coordinativa. Trabajaremos mucho la coordinación y, a ser posible, introduciendo elementos técnicos de nuestro deporte. Este periodo va a ser un periodo crítico para las chicas porque, como ya hemos dicho, ellas desarrollan un poco antes que los chicos a nivel hormonal. Y entre los 13 y 15 años va a ser ese mismo periodo que hablábamos de los 10 a 12, pero en este caso para los hombres, debido también a esa maduración sexual que se produce en estas edades. Otra habilidad motriz es el equilibrio, que es la capacidad de sostener cualquier posición del cuerpo en contra de la gravedad. Y tenemos dos tipos fundamentales: el equilibrio estático, que va a consistir en mantener el cuerpo erguido sin moverse, y el equilibrio dinámico, que va a consistir en mantener el cuerpo erguido en movimiento. ¿Vale? En el primer caso tendríamos, por ejemplo, en mantenerse a la pata coja sin caerse, y en el segundo, caminar sobre una barra de equilibrio. Respecto a habilidades motrices relacionadas con la locomoción, pues tenemos una gran variedad de movimientos, como puede ser la marcha, la carrera, las cuadrupedias, las reptaciones, las trepas, las propulsiones o los deslizamientos. Mientras que si hablamos de habilidades motrices no locomotrices, pues podemos encontrar los saltos, los giros y muchas combinaciones de ellos: giros en suspensión, giros con agarre, etc. En cuanto a habilidades motrices de proyección, serían toda la variedad que existen de manipulaciones de objetos. Aquí podemos tener lanzamientos, recepciones, pases, recogidas, impactos o conducciones. Por último, nos vamos a referir a las fases sensibles en el entrenamiento. Hay unos periodos de la vida donde vamos a tener que insistir en la realización, en la mejora de determinados conceptos, porque el proceso de desarrollo del ser humano no se va a realizar de forma lineal, sino que tiene lugar según una sucesión de periodos, y estos periodos están relacionados directamente con la edad y con las condiciones individuales de vida, es decir, con las experiencias motrices que puedan tener estas personas. Las cualidades físicas básicas, el dominio de la técnica, poseen una evolución a lo largo de la vida
del individuo, y va a haber unos periodos o fases en las que el desarrollo de esa capacidad se va a ver favorecido. Esto es lo que denominamos fases sensibles. Y no son más que etapas donde es recomendable el entrenamiento de esas capacidades en concreto, con el fin de, por un lado, evitar riesgos y favorecer el afianzamiento de una reserva de entrenamiento que va a asegurar el crecimiento en cuanto al rendimiento deportivo del deportista. Por lo tanto, va a ser importante tener en cuenta que cada individuo va a tener un proceso de involución fisiológico determinado, y debemos adaptar nuestro entrenamiento a ese proceso. Por lo general, la evolución biológica, en función de la madurez de las capacidades coordinativas y condicionales en niños y niñas y jóvenes, va a tener el siguiente proceso. Por un lado, va a madurar a partir de los 6 años las estructuras coordinativas básicas, alcanzando su máximo entre los 11 y 12 años, con lo cual este periodo va a ser determinante en el trabajo de esas estructuras coordinativas. A partir de los 11-13 años, aproximadamente, con sus diferencias individuales, se van a iniciar las fases sensibles para el desarrollo y construcción de las capacidades de condición física. Con lo cual, como ya me habéis oído decir en reiteradas ocasiones, no tiene mucha lógica empezar a trabajar de forma muy específica la condición física antes de esa edad de 13 años. El conocimiento del contenido y características de esas fases sensibles pues es fundamental para que el desarrollo de los jóvenes sea lo más rentable posible. Siguiendo a Martin, vamos a ver una serie de momentos, de periodos, en los que va a haber una mayor predisposición para la mejora de cada una de las cualidades. Así, aquí vemos estructurado los bloques de edad, vemos las características que se pueden trabajar a nivel general, y en qué periodos se debe iniciar ese trabajo y en qué periodos de esa evolución de los jóvenes deportistas debemos insistir más en cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a la capacidad de aprendizaje motor, iniciaremos sobre los 7 años un entrenamiento más estructurado a nivel de aprendizaje, y entre los 10 y 12 años es lo que se considera la etapa de oro de aprendizaje motriz, con lo cual aquí debemos insistir mucho en esos aspectos. Luego va a haber una etapa en la que no es tan fundamental, y a partir de los 14 años pues volvemos, porque aquí se ha producido un crecimiento del individuo y necesitamos reestructurar determinadas capacidades. Si nos vamos a las capacidades físicas, como veis, podemos empezar a hacer un trabajo de resistencia, evidentemente, como vimos en el apartado de la resistencia, dentro de un punto de vista aeróbico, de forma muy puntual y mediante actividades jugadas entre los 6 y los 11 años. A partir de los 11 años, pues ya empezamos a poder estructurar de manera más analítica, de manera más sistemática, el entrenamiento de la resistencia. Mientras que de la fuerza podríamos iniciar en base a autocargas y juegos a partir de los 8 años hasta los 12, y cuando se va a producir esa maduración a nivel hormonal, pues podemos empezar a realizar un trabajo más sistemático. En cuanto a la rapidez, entendido como los distintos tipos de velocidad, pues sí que a depender mucho del sistema nervioso, podemos realizar un planteamiento previo a partir de los 6 años, y luego ya con 7 años podemos hacer un trabajo sobre todo fundamentalmente centrado en la coordinación, que es lo que va a dar la coordinación inter e intramuscular, que es lo que va a dar esa capacidad de mejora en cuanto a la velocidad. A partir de aquí la velocidad va a mejorar fundamentalmente por aspectos relacionados con la fuerza, con lo cual no va a ser tan fundamental este tipo de trabajo.